Hoy vamos a destapar la verdad incómoda de Jorge Falcón, un hombre que, detrás de las carcajadas que hicieron historia en México, siempre estuvo rodeado de controversias y juicios implacables. Considerado por muchos como un genio de la comedia y por otros como un provocador sin límites, su vida artística estuvo marcada tanto por aplausos como por escándalos que nunca dejaron de perseguirlo. A lo largo de su carrera, Falcón rompió tabúes, se burló de la política, tocó los nervios de la religión y usó su propia intimidad como materia prima para el humor. Pero lo que parecía valentía para unos, fue visto como ofensa imperdonable para otros, y pronto las risas se mezclaron con insultos, censuras y hasta amenazas directas. Lo que nadie imagina es cómo todo ese peso de la polémica afectó su vida personal, llevándolo a extremos que jamás reveló públicamente. Jorge Falcón se convirtió en un ícono, sí, pero también en un blanco de odio, en un personaje que caminaba en la delgada línea entre el amor del público y el repudio mediático. Hoy, con una carrera más discreta, las sombras de aquel pasado siguen vigentes, y lo que vamos a contar aquí expone un lado que pocos se atreverían siquiera a mencionar. Prepárate para descubrir secretos y revelaciones que pueden cambiar por completo la imagen que tienes de él. Y si te apasionan las historias que no maquillan la verdad y se atreven a mostrar el lado oscuro de los ídolos, suscríbete al canal y activa la campanita. Eso le dice a YouTube que este tipo de contenido merece llegar a más personas. Deja tu like si valoras la transparencia y, si quieres apoyar aún más, utiliza el Super Thanks aquí abajo. Pero si no puedes, comenta lo que más te sorprendió y comparte tu opinión, porque lo que viene no dejará a nadie indiferente. Quédate hasta el final. La última revelación sobre Jorge Falcón es tan explosiva que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre él. Jorge Falcón nació en México, en una época en la que el país atravesaba una transformación cultural significativa, con el creciente impacto de la televisión y la radio en la sociedad. Desde muy joven, demostró una gran afinidad por las artes y, en particular, por el humor. La comedia, para él, siempre fue una forma de expresar sus observaciones sobre la vida cotidiana, algo que aprendió a valorar en las interacciones diarias con las personas que lo rodeaban. Al crecer en una familia humilde, Falcón comprendió el poder de la risa como herramienta para superar las dificultades de la vida y conectarse con los demás. Durante su juventud, se destacaba en pequeños eventos sociales, donde ya ejercitaba su talento para imitar personas y crear personajes que provocaban carcajadas entre los presentes. Ese talento precoz no pasó desapercibido, y pronto comenzó a buscar oportunidades para llevar su habilidad al siguiente nivel. Fue así como, aún en la adolescencia, Falcón inició su carrera profesional, presentándose en pequeños clubes y bares locales, donde su estilo de humor irreverente y lleno de observaciones agudas sobre la sociedad mexicana rápidamente cautivó al público. Empezó a destacarse en concursos de comedia y en programas de radio, donde su voz y sus chistes eran escuchados por una audiencia cada vez mayor. Lo que realmente lo diferenciaba de otros comediantes de la época era su capacidad para hacer imitaciones impecables, desde figuras públicas hasta personajes comunes del día a día, una habilidad que lo hacía único en el escenario artístico mexicano. En la década de 1980, Falcón hizo su primera gran aparición en la televisión mexicana, en programas de gran audiencia como Siempre en Domingo, uno de los más grandes y populares de la época. Su humor característico, lleno de sátiras sobre políticos, celebridades y las costumbres sociales del momento, pronto conquistó a una enorme base de fans. Su ascenso fue meteórico y pronto fue invitado a numerosos programas de televisión, lo que consolidó su posición como uno de los comediantes más importantes de México. Falcón, con su carisma y talento innegables, logró romper barreras y conquistar a un público diverso, más allá de los jóvenes que inicialmente lo adoraban. Su estilo de humor, a menudo irreverente y con una crítica ácida a la realidad política y social de México, llamó la atención de diversos sectores, desde los más jóvenes hasta las generaciones mayores que veían en él una forma de crítica social disfrazada de entretenimiento. No se limitaba a contar chistes vacíos. Sus observaciones a menudo tocaban temas delicados como la desigualdad social, la corrupción y la vida cotidiana del mexicano promedio, pero siempre con la ligereza que caracteriza a los grandes comediantes. En ese periodo, Falcón se hacía cada vez más conocido y los medios estaban atentos a su trabajo. En una época en la que los programas de variedades eran uno de los principales vehículos de entretenimiento, aprovechó las oportunidades y expandió su campo de acción, siendo invitado a participar en otros programas como talk shows e incluso películas. Sin embargo,
Fue en la televisión donde Falcón realmente se consolidó, demostrando que su capacidad para hacer humor iba más allá de todo lo que el público había visto. Durante su ascenso, Falcón también desarrolló una gran habilidad para entender la dinámica de la industria del entretenimiento. Sabía que, para mantenerse relevante y seguir conquistando al público, debía innovar constantemente, y eso fue precisamente lo que hizo. Sus shows eran conocidos por sus imitaciones de políticos, artistas e incluso figuras destacadas de la cultura pop, siempre utilizando un humor ácido y, en ocasiones, un tanto polémico. Ese estilo lo convirtió en una figura respetada en el medio artístico, pero también en blanco de críticas, especialmente de quienes no comprendían o no aceptaban su tipo de humor. No obstante, nunca dudó en expresarse de la manera que consideraba más honesta y eficaz. Para él, la comedia siempre fue un reflejo de la sociedad, y no temía explorar temas sensibles ni generar polémica, creyendo que muchas veces la comedia era la mejor forma de abordar cuestiones complejas. Su vida familiar siempre fue una parte fundamental de su existencia, pero también estuvo marcada por altibajos. Se casó joven, un momento que siempre describió como una experiencia de aprendizaje, y a lo largo de su trayectoria fue padre de hijos que, en diferentes momentos, se convirtieron en el centro de su atención y dedicación. En muchas entrevistas, Falcón habló sobre cuánto la paternidad tuvo un impacto profundo en su vida y cómo, incluso con el éxito profesional, siempre sintió que su mayor realización era la crianza y el cuidado de sus hijos. La dedicación a la familia fue una constante en su vida, y a pesar de su éxito en el mundo del entretenimiento, siempre se mantuvo firme en su papel de padre y esposo. Sin embargo, su vida familiar tampoco estuvo exenta de desafíos. Como comediante exitoso, los viajes constantes, los compromisos laborales y la exposición pública trajeron dificultades para Falcón en lo que respecta a su vida personal. Con frecuencia mencionaba la dificultad de equilibrar su amor por la comedia con la necesidad de estar presente para su familia. El tiempo lejos de casa y la presión de la carrera artística, especialmente durante los periodos de mayor éxito, afectaron su matrimonio y sus relaciones familiares. En algunos momentos, Falcón admitió que el peso de la fama y la rutina intensa de trabajo interfirieron en sus relaciones personales, lo que en ocasiones trajo distanciamiento emocional y tensión en el matrimonio. El humorista, que siempre mantuvo una postura abierta sobre su vida profesional, se mostró más reservado cuando se trataba de su vida conyugal, algo que despertaba curiosidad. Fue durante esas fases más difíciles que Falcón comenzó a reflexionar sobre el impacto de la fama en su vida familiar y cómo el éxito profesional, aunque gratificante, también podía ser un arma de doble filo. Su matrimonio, como muchas relaciones de figuras públicas, estuvo constantemente expuesto a la presión de las cámaras y de los medios. Falcón fue blanco de especulaciones y rumores que decían que enfrentaba dificultades en el matrimonio debido a la naturaleza de su trabajo, lo que a veces se convertía en un tema recurrente en entrevistas y chismes. Sin embargo, incluso ante las dificultades, nunca se pronunció de forma clara sobre las cuestiones más íntimas de su relación, prefiriendo mantener la imagen de una familia unida y fuerte, aunque enfrentara altibajos. La búsqueda de estabilidad familiar siempre fue una prioridad para Falcón, y nunca dejó de intentar mantener la armonía en casa, incluso en medio de la presión constante de su vida pública. Sus hijos, para él, siempre fueron la prioridad número uno. Hablaba con frecuencia sobre cuánto se sentía realizado al verlos crecer y al percibir que, a pesar de los altibajos en su carrera, la verdadera felicidad estaba en su familia. Falcón se enorgullecía de su capacidad de ser un padre presente, incluso cuando su trabajo lo llevaba lejos de casa. A pesar de las dificultades, siempre hizo hincapié en mostrar que el amor por su familia era inquebrantable y que lo que realmente le importaba era el bienestar de sus hijos y el fortalecimiento de los lazos familiares. Sin embargo, esa dedicación a la familia no impidió que Falcón también fuera un hombre sujeto a las mismas fallas y limitaciones que cualquier otro ser humano. No era inmune a los errores y a los desafíos que a menudo surgen en cualquier relación, como las diferencias de opinión y las dificultades de comunicación. Esos desafíos, aunque difíciles de enfrentar, nunca afectaron la admiración que Falcón sentía por su esposa e hijos. Siempre procuraba aprender de las experiencias que la vida le ofrecía y reconocía que el proceso de maduración también implicaba aceptar las imperfecciones de sus relaciones. En momentos de crisis, se dedicaba intensamente a la reflexión, buscando formas de mejorar no solo como profesional, sino también como ser humano y miembro de la familia.
Ese lado introspectivo de Falcón no siempre era visible para el público, pues siempre buscaba preservar su imagen de hombre de humor irreverente y confiable. Por más que se preocupara por ser una figura pública accesible y divertida, nunca dejó de lado su propia evolución personal, lo que incluía, sin duda, las lecciones que la vida familiar le enseñaba. Falcón también atravesó momentos difíciles relacionados con la paternidad y la dinámica familiar. En varias ocasiones, se refirió a la experiencia de ser padre de manera conmovedora y sensible, destacando cuánto la relación con sus hijos era compleja, pero al mismo tiempo una de las más gratificantes que podía tener. La dificultad en equilibrar el trabajo y el tiempo con la familia se convirtió en una constante en su vida. Como cualquier persona, Falcón tuvo sus propios desafíos en el matrimonio, con el desgaste natural de años de convivencia y la necesidad de adaptación mutua a los cambios que la vida traía. Con el paso de los años, también experimentó la evolución de sus hijos y las transformaciones en su propia relación conyugal, que siguieron sus altibajos, como cualquier relación de larga data. En sus entrevistas, Falcón expresó algunas de sus dificultades con la paternidad y la dinámica familiar, especialmente con la presión de los medios sobre su vida personal. Llegó a revelar que, en muchos momentos de su carrera, el enfoque en su imagen pública lo distanció de cuestiones importantes dentro de casa, lo que generó malentendidos y momentos difíciles dentro de la familia. Sus revelaciones y declaraciones, muchas veces hechas en entrevistas o durante sus presentaciones, terminaron convirtiéndose en una parte importante de su personalidad pública y de su legado en el mundo del humor. Uno de los aspectos más destacados de las declaraciones de Falcón fue su disposición a abordar temas que otros comediantes evitaban, como la política, las desigualdades sociales y los tabúes culturales. Nunca tuvo miedo de expresar su opinión sobre temas de actualidad y, por ello, se convirtió en una voz importante en momentos de grandes transformaciones en la sociedad mexicana. Falcón también era conocido por su habilidad para hacer chistes sobre cuestiones delicadas, pero siempre con la intención de provocar reflexión. No se limitaba a hacer humor solo por diversión. Sus bromas muchas veces llevaban una crítica social aguda, que hacía que el público reflexionara sobre temas como la corrupción, los problemas de clase social y las hipocresías presentes en la sociedad. Este enfoque a menudo generaba declaraciones que provocaban reacciones intensas, tanto positivas como negativas. Muchas de las revelaciones más polémicas de Falcón involucraban críticas al propio mundo de la comedia y de la industria del entretenimiento. A menudo se mostraba cínico respecto al sistema que lo había hecho famoso y, por eso, no dudaba en exponer los entresijos de la fama. En varias entrevistas, Falcón hablaba del lado oscuro de la industria, destacando las presiones psicológicas que enfrentan los artistas y cómo la búsqueda del éxito puede llevar a la pérdida de identidad y al desgaste personal. Esta postura crítica sobre su propia profesión no era común entre muchos artistas, que preferían preservar una imagen de glamour y éxito. Falcón, sin embargo, no tenía miedo de hablar sobre las dificultades y los sacrificios que hizo a lo largo de su carrera. No escatimaba críticas al trato que algunos artistas recibían por parte de los productores y a la forma en que el mercado cultural podía ser implacable con quienes no se adaptaban a los estándares de éxito o fama instantánea. Falcón, muchas veces, también provocaba polémicas al abordar cuestiones más personales, como su matrimonio, su paternidad y los altibajos de su vida familiar. Aunque era un hombre que valoraba su vida privada, en diversas ocasiones no dudó en compartir sus desafíos personales. Por ejemplo, habló abiertamente sobre la dificultad de equilibrar su carrera como comediante con sus responsabilidades como padre y esposo. En un momento específico, llegó a comentar en una entrevista sobre el impacto de su carrera en sus relaciones familiares, revelando que muchas veces el enfoque excesivo en el trabajo lo llevó a periodos de distanciamiento e incluso de desacuerdos con personas cercanas a él. Falcón también fue blanco de polémicas relacionadas con el uso del humor como herramienta para tratar temas sensibles, como la política y los problemas sociales en México. Nunca dudó en hacer bromas sobre figuras políticas o problemas sociales, muchas veces usando el sarcasmo y la ironía para criticar la situación del país. Esto le garantizó, al mismo tiempo, el apoyo de muchos que apreciaban su estilo irreverente, pero también el rechazo de otros que consideraban algunas de sus bromas excesivas o insensibles. El enfoque de Falcón sobre estos temas no siempre fue bien recibido por todos los sectores de la sociedad, especialmente por aquellos que creían que el humor debía ser más ligero y menos políticamente involucrado. La fama y el éxito, aunque fueron un gran logro para él, también trajeron consigo un alto precio.
Falcón reveló que la constante presión por mantenerse relevante y la exigencia de producir siempre algo nuevo lo dejaban exhausto y muchas veces frustrado. Habló de la soledad que sintió durante los periodos de mayor éxito, cuando la búsqueda de reconocimiento parecía no tener fin. Estas revelaciones sobre su lucha interna ayudaron a humanizar aún más su figura y a acercarlo a su público, que pasó a comprender que, detrás de las risas, había un hombre con las mismas inseguridades y dudas que cualquier otra persona. Jorge Falcón también se vio envuelto en algunas polémicas relacionadas con su relación con otros comediantes y figuras del entretenimiento. En varias ocasiones se mostró crítico con lo que consideraba una falta de respeto y ética dentro del propio mundo de la comedia, algo que abordaba con frecuentes bromas irónicas sobre las rivalidades entre los artistas. La presión por destacarse, la necesidad de agradar al público y la constante búsqueda de nuevo material hicieron que muchas veces se sintiera abrumado. Las dificultades económicas también marcaron esta etapa inicial, ya que no contaba con los recursos necesarios para invertir en su carrera y tuvo que trabajar arduamente para asegurar que sus espectáculos se realizaran. Con el tiempo, sin embargo, el talento y la dedicación de Falcón comenzaron a ser reconocidos y fue ganando su lugar en el medio artístico. Aun con el reconocimiento creciente, su vida personal nunca fue fácil. La constante presión del trabajo y su dedicación a la carrera afectaron su vida familiar y sus relaciones. En varias entrevistas mencionó cómo el éxito en la comedia lo alejó muchas veces de las personas que más amaba. Esa sensación de soledad fue, paradójicamente, uno de los mayores desafíos de su vida. Con su carrera en ascenso, Falcón se encontró muchas veces atrapado en un ciclo de trabajo constante, donde las horas de descanso eran mínimas y las relaciones personales quedaban en segundo plano. La búsqueda incesante de nuevo material y de mantenerse relevante lo llevó a periodos de gran desgaste emocional. Ese desequilibrio entre su vida personal y profesional resultó en momentos de angustia y frustración. Habló abiertamente sobre cómo las demandas de la fama afectaron su salud mental, haciéndolo sentir frecuentemente agotado y, en ciertos momentos, incluso perdido respecto a su propio bienestar. Durante esos momentos difíciles, Jorge también enfrentó dificultades emocionales relacionadas con su vida familiar. Compartió en varias ocasiones cómo el hecho de estar constantemente ausente de casa, debido a compromisos profesionales, causó tensiones en su matrimonio y afectó su relación con sus hijos. La vida de comediante exitoso muchas veces lo obligó a hacer sacrificios personales que, durante mucho tiempo, no pudo equilibrar adecuadamente. Esta situación lo llevó a pasar por periodos de introspección, cuestionando sus decisiones y el costo de su carrera. Uno de los momentos más desafiantes para Falcón ocurrió en su vida personal, cuando enfrentó un diagnóstico de salud que sacudió profundamente su vida y su visión del futuro. En un momento de gran dificultad, reveló que tuvo que lidiar con problemas de salud que lo obligaron a hacer una pausa significativa en su carrera. Esta condición, que describió como una gran adversidad, lo hizo reflexionar sobre el verdadero significado del éxito y el impacto que su carrera estaba teniendo en su vida personal. Durante ese periodo, Jorge tuvo que lidiar con la incertidumbre sobre su recuperación y con el miedo de no poder seguir haciendo lo que tanto amaba. Aunque fue una etapa difícil y angustiante, también fue un momento de aprendizaje y superación. Falcón fue capaz de darse cuenta de que, aunque su carrera era importante, su salud y el bienestar de su familia debían ser su prioridad. Esta realización lo ayudó a reevaluar sus prioridades y a dar más valor a lo que realmente importaba para él. Esta experiencia fue crucial para su superación, pues le dio la perspectiva de que, incluso en la cima de su carrera, era necesario desacelerar, cuidarse y reconectarse con los aspectos más simples y esenciales de la vida. La superación también se reflejó en la forma en que comenzó a manejar sus relaciones personales. Después de enfrentar esa dificultad de salud, Falcón se volvió más consciente de cómo sus elecciones afectaban su vida familiar y comenzó a prestar más atención a sus hijos y a su esposa. Aunque su carrera seguía siendo una gran parte de su identidad, procuró estar más presente en casa, valorando el tiempo con su familia y reconociendo la importancia de equilibrar su vida profesional con las necesidades de sus seres queridos. Además, Jorge Falcón se vio desafiado a lidiar con las críticas que inevitablemente surgieron durante su trayectoria. La vida pública de un comediante siempre está sujeta a juicios, y él no fue la excepción. Aunque fue ampliamente respetado y admirado por muchos, Falcón también enfrentó críticas duras, tanto por sus chistes como por sus declaraciones polémicas. Estas críticas muchas veces afectaron su estado emocional, ya que no era inmune a los ataques que ocurrían en su profesión. Sin embargo,
Falcón aprendió a lidiar con esos desafíos y a utilizar las críticas como una forma de madurar. En lugar de dejarse abatir, optó por aprender de las adversidades y seguir adelante, manteniendo su integridad artística. Se dio cuenta de que la crítica forma parte del proceso de evolución y que su misión como comediante era hacer que la gente pensara y reflexionara sobre la sociedad, aunque eso significara incomodar a algunos. El proceso de superación de Falcón también estuvo presente en su forma de abordar el propio envejecimiento y la madurez. Esa postura audaz y sin filtros hizo que se convirtiera en un nombre conocido, pero también en un blanco constante de críticas y polémicas. Una de las primeras grandes controversias que involucraron a Jorge Falcón ocurrió cuando comenzó a usar su humor para cuestionar aspectos de la sociedad mexicana, haciendo chistes sobre temas sensibles como la religión, la política y cuestiones de género. Sus declaraciones muchas veces fueron vistas como provocativas e irrespetuosas, principalmente por grupos más conservadores que no estaban acostumbrados a escuchar a comediantes abordar tales temas de manera tan directa. Falcón, por otro lado, siempre defendió que su intención no era ofender a nadie, sino provocar reflexión. Para él, el humor debía ser una herramienta para cuestionar las normas y los tabúes sociales. Sin embargo, ese estilo de comedia no siempre fue bien recibido. Pronto se dio cuenta de que sus chistes sobre religión, especialmente sobre la Iglesia Católica, eran particularmente sensibles para una buena parte de su audiencia. En varias ocasiones, hizo comentarios que fueron interpretados como críticas a dogmas religiosos, lo que generó un gran alboroto, con protestas de grupos religiosos y manifestaciones de descontento por parte de diversos sectores de la sociedad. A pesar de toda la polémica generada, Falcón se mantuvo firme en su postura. Siempre reiteró que, como comediante, su trabajo era provocar, desafiar y cuestionar, y que el humor debía ser un reflejo de la realidad, sin censura ni restricciones. Aunque contaba con una legión de fans que comprendían su enfoque y apreciaban su estilo irreverente, también se vio enfrentado a la furia de los medios, que muchas veces amplificaban las críticas y usaban sus declaraciones para promover debates acalorados. El foco de las críticas no siempre estuvo en la calidad de su trabajo, sino en el contenido de sus chistes. Una de las situaciones más críticas ocurrió cuando Jorge hizo chistes sobre la política mexicana, particularmente sobre figuras públicas y gobernantes. Falcón no dudó en criticar abiertamente a los políticos, utilizando su escenario como una plataforma para expresar sus opiniones. Sus chistes sobre políticos, muchas veces exagerados y satíricos, generaron una reacción inmediata, con muchos argumentando que estaba sobrepasando los límites del sentido común. La prensa, que tiene el poder de amplificar este tipo de contenido, rápidamente transformó sus chistes en un espectáculo de escándalos, enfocándose en las reacciones de figuras públicas y en la indignación generada por sus palabras. Esto no era algo nuevo en el mundo del entretenimiento, pero el estilo de Falcón era tan directo que no pasaba desapercibido. Se convirtió en un ícono de la provocación en el escenario artístico mexicano, y eso inevitablemente atrajo la atención de los medios. Las críticas tampoco se limitaron solo a la política y la religión. Falcón siempre fue muy abierto sobre su vida personal, y eso, por sí solo, se convirtió en un terreno fértil para especulaciones y críticas. Su vida familiar, sus relaciones y hasta sus posturas en entrevistas fueron constantemente objeto de juicio. Muchos cuestionaron su postura respecto al matrimonio, su relación con la fama y su forma de enfrentar las críticas. Además, Falcón tuvo que lidiar con las expectativas de la sociedad respecto a la imagen que debía representar como comediante. Por ser una figura pública conocida, fue constantemente comparado con otros comediantes, especialmente aquellos que no se atrevían a llegar tan lejos en sus críticas y provocaciones. Ese tipo de comparación creó una presión adicional sobre él, quien muchas veces no era bien visto por aquellos que preferían un tipo de humor más ligero y menos políticamente incorrecto. Falcón no cedía a las presiones y se mantenía firme en lo que creía que era su misión como comediante: hacer que las personas pensaran, reflexionaran y, si era necesario, se sintieran incómodas. Sin embargo, la línea entre lo que es humor y lo que se considera ofensivo puede ser muy delgada, y fue precisamente esa línea la que Falcón constantemente cruzaba. En diversas entrevistas, fue cuestionado sobre el límite del humor, sobre si había cosas que no diría para no ofender a las personas. Su respuesta siempre fue la misma: el humor no tiene límites. Para él, todo es objeto de broma, y lo importante es que la gente entienda la intención detrás del chiste, que muchas veces es precisamente de construir estereotipos y cuestionar verdades establecidas.
En contrapartida, esa postura hizo que fuera criticado por aquellos que creían que ciertos temas debían tratarse con más respeto, especialmente por su gran visibilidad y el impacto de sus palabras. Falcón también vivió situaciones en las que sus chistes fueron malinterpretados, lo que generó aún más polémicas. Muchas veces, los medios fueron rápidos en destacar declaraciones que podían parecer irrespetuosas, ignorando el contexto en el que fueron hechas. Esto hizo que se viera en un ciclo constante de explicaciones e intentos de aclarar su punto de vista. Su relación con los medios estuvo marcada por ese constante juego de esferas, donde sus declaraciones muchas veces eran usadas en su contra, mientras él intentaba explicar que el humor era su forma de expresarse y que no tenía intención de herir a nadie. Este aspecto de su carrera lo convirtió en una figura aún más controvertida, pues se negó a adaptarse a una imagen limpia y políticamente correcta, lo que, para muchos, era esperado de un comediante tan popular. Aunque las polémicas y críticas hacia su persona fueran constantes, también hubo momentos en los que pudo usar esas situaciones a su favor. Actualmente, Jorge Falcón sigue siendo una figura relevante en el escenario de la comedia mexicana, aunque su trayectoria ha pasado por algunas transformaciones. Después de décadas de una carrera marcada por altibajos, se consolidó como uno de los nombres más conocidos de la comedia en México, siendo reconocido por su audacia, estilo irreverente y crítica social. Aunque ya no está tan presente en la televisión como en sus primeros años, continúa presentándose en eventos y espectáculos en vivo, manteniendo una base fiel de seguidores que lo acompañan en sus shows. Su habilidad para provocar y generar reflexiones a través del humor no ha disminuido con el tiempo, y sigue siendo una voz auténtica en la comedia, aunque el panorama haya cambiado y hayan surgido nuevas generaciones de comediantes. Falcón también se ha aventurado en las redes sociales, donde se ha conectado con el público de una manera más directa e íntima, compartiendo sus pensamientos y opiniones, algo que muchos de sus fans aprecian. Su presencia en los medios, aunque más esporádica, aún genera repercusiones y debates, reflejando la relevancia continua de su figura en el mundo del entretenimiento. En su vida personal, se ha mostrado más reservado en los últimos años, aunque sigue siendo una figura accesible para sus seguidores y mantiene el carácter irreverente que siempre lo ha caracterizado. Falcón, con sus años de experiencia, supo reinventarse para mantenerse vigente a pesar de todas las adversidades que enfrentó a lo largo de su carrera.